Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las funciones de la funda o chaqueta térmica en compresores de aire acondicionado. Bien, vamos a analizar la eficiencia del ciclo de refrigeración desde el diagrama de Molière y sobre todo sus componentes. Aquí siempre tenemos una presión alta, tenemos una presión baja, aquí tenemos nuestro primer componente que es el evaporador, mírenlo aquí. Después del evaporador, el refrigerante pasa al compresor y después del compresor pasamos al condensador, como estamos viendo acá, y del condensador pasamos al elemento de expansión. Muy bien, ahora vamos a concentrarnos en el proceso de compresión. Entonces, en un proceso de compresión tenemos las siguientes consecuencias. Uno, que se incrementa la presión del refrigerante, ya que pasamos de baja a la presión de alta. El siguiente, incrementa la temperatura a la salida del compresor, ya que podemos entrar a una temperatura baja y salimos con una temperatura alta. El siguiente, se reduce el volumen específico del refrigerante o se incrementa su densidad, ya que lo estamos comprimiendo. Y lo más importante del proceso es que este es un proceso de incrementamos la energía específica del refrigerante, ya que pasamos de tener un refrigerante con una capacidad energética aquí a una capacidad energética mayor debido a la compresión. Bien, y ahora este es un proceso adiabático donde no se emite ni se absorbe calor, o sea que no entra ni sale calor del sistema, en este caso del compresor. Entonces, porque en este ciclo es lo que estamos representando acá, el famoso ciclo ideal de compresión de vapor. Bien, por tanto, esta expresión acá o la condición de este proceso es muy importante. Por tanto, nuestro primer beneficio consiste en que esta chaqueta permite mantener el proceso de compresión lo más adiabático posible para hacerlo más eficiente. Entonces, de aquí de entrada podemos ver que la chaqueta térmica tiene una gran influencia en la eficiencia del proceso de compresión, tal cual como vimos anteriormente analizando el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Vamos para la siguiente. Ahora, un segundo beneficio que obtenemos directamente del uso de esta chaqueta está en que se encarga de reducir los sonidos producidos por el compresor, haciendo la unidad externa más silenciosa, que es muy importante. Entonces, esta chaqueta tiene este segundo beneficio que tiene que ver mucho con el confort, ya que reduce los sonidos de la unidad externa. Bien, el tercer beneficio de esta funda lo encontramos cuando el equipo opera como bomba de calor. Aquí tenemos un esquema donde vemos el sentido de circulación del refrigerante gracias a una válvula de 4 vías cuando estamos en modo bomba de calor. Bien, por tanto, en esta situación tenemos que tener en cuenta que la unidad externa se encuentra en un ambiente con baja temperatura, al contrario cuando está en modo frío, que se encuentra con un ambiente con alta temperatura. Por tanto, la función de esta funda en este modo de operación o bomba de calor es la de evitar que la energía calorífica ganada por el refrigerante en el proceso de compresión se vaya al ambiente exterior, haciendo que el refrigerante pierda presión y temperatura, haciéndolo más ineficiente. Eso lo podemos ver aquí. Vean que el compresor, en este caso, su función es la de incrementar la presión, pero en ese proceso el refrigerante gana una energía calorífica gracias a ese proceso de compresión. Por tanto, si yo estoy en el ambiente, ¿qué va a pasar? Toda esa energía que está en el compresor y que está en la tubería, en este caso, que se va hacia la válvula de 4 vías, inclusive la que se va hacia el intercambiador de calor, que estamos acá por las tuberías, va a perder calor. Véanlo aquí. Entonces, mientras más pierde calor, más pierde presión y pierde temperatura. Entonces ese refrigerante va a llegar con menos energía calorífica a la unidad interna, donde lo necesito para producir calor o aire caliente al recinto. Entonces mi sistema se va a volver más ineficiente. Por lo tanto, es muy importante esa funda acá en este compresor, sobre todo cuando estoy trabajando en el modo de bomba de calor, tal cual como explicamos. Bien, ahora tenemos un cuarto beneficio de esta chaqueta térmica y tiene que ver con la lubricación del compresor.
ya que al estar protegiendo al compresor aquí, entonces va a conservar el calor del mismo, lo cual permite mantener la viscosidad adecuada del aceite, sobre todo en los procesos de arranque y operación del compresor. Esta situación se vuelve más importante, sobre todo cuando estamos en el modo bomba de calor, porque recordemos que cuando estamos en el modo bomba de calor, la temperatura ambiente baja y en los periodos de apagado va a hacer que este aceite baje su temperatura, incremente su viscosidad y por tanto no va a fluir con la velocidad adecuada hacia las partes mecánicas, influyendo en que vamos a tener incremento de roce del mismo y desgaste del compresor. Entonces vean qué tan importante es esta chaqueta térmica, sobre todo para la lubricación del compresor, ya sea en el modo frío o en el modo de bomba de calor. Bien, ahora siempre hay unas preguntas en las cuales vamos a explicar cuáles son las razones por las cuales se oxidan estos compresores cuando tienen funda o chaqueta térmica, que muchas veces se le echa la culpa a la funda o chaqueta térmica, y vamos a ver que realmente es una razón infundada. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales sucede esta condición de oxidación o corrosión en los compresores. Bien, entonces esta situación sucede por varios motivos. Vamos a ver el primero, y el primero tiene que ver mucho con las malas instalaciones de la unidad externa, entre las que podemos mencionar. Vean que colocamos las unidades externas sin soportes o bases elevadas sobre superficies planas como techos o azoteas que facilitan la entrada de agua a los mismos. Vemos este ejemplo aquí, vemos que no tenemos ninguna base, solamente está en el techo. Veanlo aquí, inclusive no tiene hasta fijaciones, por tanto en un techo elevadizo cuando llueve mucho tenemos la posibilidad que el nivel del agua suba entrando acá en la unidad externa, y aquí va a entrar en contacto con la funda térmica. Bien, entonces ahí tenemos un gran problema. La otra es que en ciertas situaciones donde tengo sitios donde la lluvia es bastante intensa, se recomienda proteger la unidad externa de la lluvia directa, y de esa forma evitamos la entrada de agua aquí a la unidad externa o condensadora. Por tanto, vamos a ver algunos ejemplos de protecciones. Vemos aquí, vean esta base elevada que tenemos acá, perfecto, lo cual va a hacer que se coloque en la unidad externa, y vean aquí sobre estas bases. Entonces si llueve mucho, el agua no va a estar en contacto con la unidad externa, al igual que estos techos pequeñitos que están por aquí, para evitar no solamente la entrada de agua, sino la radiación solar. Pero vamos a ver otros ejemplos aquí. Vean, aquí tengo otra fotografía donde colocamos esas bases acá para mantener la unidad condensadora elevada. Vemos aquí esta unidad condensadora que está sobre una pared. Vean que tiene un techo de protección muy importante, me evita la entrada de agua y al mismo tiempo me le da sombra a la unidad externa para un mejor desempeño de la misma. Y también tenemos este ejemplo donde tenemos los dos beneficios en uno solo. Tenemos un techo protector y tenemos también una base elevada. Muy bien. Ahora, la segunda razón tiene que ver con los incorrectos procedimientos en el mantenimiento de la unidad externa. Entonces aquí podemos mencionar varios. El primero aquí, que si yo uso hidrolavadoras y no extraigo las fundas o chaquetas térmicas, se dejan mojadas en el equipo. Entonces ya ahí comienza la funda térmica a retener humedad y a tener contacto con el compresor. Entonces con el tiempo probablemente vamos a tener un efecto de corrosión en el mismo. La otra es que no hago la limpieza correcta de la base del compresor, donde se acumulan barros u otros objetos que facilitan la acumulación de humedad y entran en contacto con la funda térmica. Entonces allí comenzamos el proceso de corrosión. Y la otra también puede que limpie, pero hago una mala ubicación de la funda térmica colocándola en una situación en la cual entra en contacto directamente con la humedad que está en la base del equipo, o sea, la coloqué muy mal. Entonces allí comienzan los problemas de corrosión. Muy bien. Bien, entonces hemos llegado al final de este corto video. Espero que les haya gustado. No olviden su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.